Ahora vamos a empezar con la persona que nos trajo hoy aquí. Estas son sus líneas generales. Casi nadie sabe que su segundo nombre era Salomé. Ella se llamaba María Salomé. ¿Por qué? Porque era el nombre de su abuela paterna. La señora se llamaba Salomé. Bueno, ella nace en Polonia un 7 de noviembre, pero en esa época Polonia no existía como país, era una provincia del imperio de los zares de Rusia. Entonces, Varsovia era la ciudad principal del zarato de Polonia, así le llamaban porque era una provincia del zar. Entonces, Polonia no era independiente. Una gran parte de Polonia dependía de Rusia, otra parte de Prusia o Alemania. Ella muere a los 66 años en Francia, un 4 de julio del año 34. Muere de una terrible anemia aplásica que se sospecha que fue provocada por las constantes exposiciones que ella tenía a la radiación. Ellos, cuando empiezan a trabajar este proyecto, no sabían que las radiaciones provocaban leucemias y cáncer. Entonces no tenían ellos el equipo apropiado para poderlo hacer. Bueno, sus padres son dos profesores. Él es profesor de física y de matemáticas. Y ella es pianista, es concertista y directora de un colegio de niñas. Pero ellos han sufrido mucho. Tienen 5 hijos, trabajan los dos, pero ocurren 3 tragedias terribles. La primera, este señor pierde su trabajo. Era el subdirector del instituto donde él trabajaba. Tenía un lugar donde él dormía, porque como director tenía la posibilidad de tener donde comer, donde dormir, pero lo acusan de ser, digamos, poco entusiasta por la causa rusa. Entonces lo despiden. Y dice la historia de que las desgracias nunca vienen solas. Él tenía sus ahorros y se los dio al hermano de Bronislava Boguska para invertir, y el dinero lo perdieron. Entonces, eso provocó que él no pudiera pagarles carreras universitarias a sus hijos y su situación económica se deterioró mucho. Entonces, ahí viene la siguiente desgracia. Cuando Madame Curie, que es la más pequeñita, tenía 9 años, vio morir a su hermana Sofía de tifus. En la casa tenían huéspedes, recibían niños, algunos llegaban enfermos. Pero cuando ella cumplió 11 años, en el año 1878, muere la señora Bronislava Boguska, su mamá. Muere de tuberculosis. Entonces imagínense la situación. Polonia está invadida por un poder extranjero. Su padre se quedó sin trabajo. Su madre muere enferma y su hermana muere enferma. Su situación era totalmente adversa. Sin embargo, ella soñaba y tenía un sueño maravilloso, un sueño que tenía alas. ¿Qué creen ustedes que esa niña pequeña soñaba? ¿Qué creen que quería ella? Perfecto, pero ahí viene el problema. La Rusia zarista había prohibido que Polonia tuviera universidades para mujeres. Las mujeres no podían asistir a la universidad. Entonces, ella soñaba con una carrera, pero no podía. Entonces, ocurre lo siguiente. Su hermano se hace médico, la niña mayor muere y viene esta hermana y hacen un pacto. Esta hermana le dice: mira,
Trabajá, me ayudas a sacar mi carrera, yo quiero ser médico y yo cuando esté allá te ayudo y te empiezo a sostener para tu carrera. E hicieron ese pacto entre las dos hermanas. Entonces, nuestra querida amiga María empieza a trabajar de institutriz. Trabaja de institutriz. ¿Qué sucede cuando trabaja de institutriz? Bueno, ella a los 15 años termina el bachillerato. Es la número 1 de su clase. Obtiene una medalla de oro. Les recomiendo, ahí está en la bibliografía, yo se las voy a dar, que lean la biografía que escribió su hija Eva sobre ella. Cuenta unas historias fascinantes. Dicen que cuando Madame Curie era jovencita, tendría 10 años, 12 años, tenían que estudiar en ruso. Y ella llegó a dominar el ruso perfectamente. Entonces contaba la historia de que llegaba la supervisora y le decía al profesor: por favor, quiero que una de las niñas diga sus oraciones. Pero las oraciones era el Padre Nuestro en ruso. Entonces los rusos descubrieron que los niños se ponían muy tristes de tener que decir sus oraciones católicas en ruso. Pero como María Sklodowska era un genio, la ponían y ella recitaba perfectamente sus oraciones en ruso. ¿Saben qué dijo la supervisora? Le dijo: parece como que hubieras nacido en Moscú, hablas un ruso perfecto. Entonces esta niña no solo hablaba polaco o ruso, sino que al final ella dominaba francés y alemán perfecto. Ella hablaba 4 idiomas perfectos y ya de grande se puso a estudiar inglés. Así que podemos decir que la señora dominaba 4 idiomas y medio. Termina ella su colegio y se va a trabajar como institutriz. El primer trabajo no le gustó. Era gente bastante malcriada, maleducada. Se llevaba muy mal ella con la señora y se fue a vivir como a unos 100 kilómetros de Varsovia, siempre como institutriz. Y logró que los niñitos se graduaran. Les enseñaba, pero ella en escondidas estudiaba física, estudiaba matemáticas, estudiaba biología. Hay una historia, yo no lo he podido comprobar, que dicen que había un movimiento independentista polaco, donde a las mujeres y hombres a escondidas en las casas les daban clases y ella estudiaba. También el papá la estuvo preparando. Pero bueno, pues ocurre lo siguiente. Ella termina y todavía tiene que guardar un poco de dinero para pagar la matrícula. Y cuando ella cumple 24 años, ya la hermana se graduó de médico y se casó con un polaco y los dos son doctores, ella se va y viaja a París y se inscribe en la Universidad La Sorbona. Pero ella no sueña con ser médico, que era una carrera que muchas mujeres cursaban. Vieran qué interesante las estadísticas. Ella soñaba con estudiar física y matemáticas. Entonces, en el año de 1896, ella viaja y al principio vive con la hermana, pero tiene problemas, vive muy lejos, tarda horas en poder ir a la universidad, hace mucho frío, se distrae. Entonces ella consigue una pequeña buhardilla en un 6º nivel. Dicen que no tenía ni dinero para guardar para carbón. Cuando hacía tanto frío en Francia, se tapaba con un montón de ropa. Estudiaba en las bibliotecas públicas para no pagar la luz. Y 2 veces, estando en el laboratorio, se desmayó del hambre. La historia cuenta de que ella solo comía pan, mantequilla y té. Esa era su dieta básica esos años. Y cuando quería algo mejor, dice que compraba una barrita de chocolate. Esa era digamos, la forma de que ella pudiera sentirse mejor y más tranquila. La pregunta es, cuando ella termina sus 2 años de física, la historia cuenta que en esa época publicaban
un listado con todos los nombres, desde el número 1 hasta el final. ¿Saben quién fue la número 1? Ella, María Sklodowska. Fue la número 1 de su promoción en física. Entonces ella, viendo que tiene tanta facilidad, decide sacar un año más y obtiene la licenciatura en matemáticas. Pero en la licenciatura en matemáticas ella no es la número 1, es la número 2. ¿Qué les parece? Se gradúa con honores y entonces ella quiere volver a Polonia, pero descubre que en Polonia no hay trabajo para mujeres, no hay. Y ella ya conoció a este señor, este hombre guapo que ustedes ven aquí. Se conocieron en una casa, se presentaron, él era físico. La historia cuenta de que su papá era médico y tenían 2 hijos. Él se llamaba Pedro, Pierre, y su hermano se llamaba Jacques, ¿verdad? El papá tenía ideas, era ateo, republicano, y a sus hijos no los mandó a la escuela, sino que estudió en la casa. Él estudiaba en la casa, eso le dio algunas deficiencias. Él, por ejemplo, le costó un poco más la matemática, no sabía mucho de literatura, pero porque el papá tenía la idea de que lo mejor era que en la casa él estuviera dándoles clases o profesores particulares. Este hombre ya era un buen científico. Él trabajaba en una escuela que se llamaba la Escuela de Artes e Ingeniería. No era una escuela de prestigio, ahí salían, digamos, técnicos. Él tenía su laboratorio y él se había enfocado con el hermano a estudiar los minerales, pero no cualquier mineral, sino un mineral que se llama cuarzo. Ellos descubrieron que el cuarzo, cuando se apretaba, podía transmitir electricidad, y entonces ellos le llamaron a ese fenómeno la piezoelectricidad. Y Pierre era tan inteligente, Pierre era muy práctico, tenía una gran facilidad con las manos. Él logra diseñar un aparato que mide la electricidad, tanto en el aire como en el cuarzo. Ustedes me van a preguntar, pues chica, ¿y por qué no es tan famoso? Pues debería serlo, pero les voy a contar que, por ejemplo, en los años 60, un señor descubrió que la piezoelectricidad, el fenómeno que descubrieron los hermanos Curie, servía para hacer relojes de cuarzo. Este científico llegó con los suizos, que eran los número 1 en la industria, y les dijo: miren, podemos hacer relojes análogos con pantallitas. Miren, los suizos casi le escupen y lo sacaron a la calle y le dijeron que era una locura. Bueno, pues este científico un día estaba en una feria y quería patrocinio y estaba promoviendo la piezoelectricidad. ¿Y sabe quiénes llegaron y les interesó el proyecto? E hicieron la marca Seiko. Seiko fue el primer, y los japoneses destronaron a los suizos en la venta de relojes análogos. ¿Qué le parece? Pero todo nace aquí, con este hombre. Él descubrió, incluso hoy los submarinos pueden detectar sonares, sonidos, así utilizan el fenómeno de la piezoelectricidad. Bueno, entonces en 1895 Madame Curie se casa, llega el amor a su vida y deciden empezar a trabajar juntos. Y le pide a ella que le ayude a hacer su tesis de graduación utilizando las teorías de Becquerel. ¿De acuerdo? Entonces ellos son pobres y viven en el taller, en el laboratorio de Pierre, están solitos. Un año después nace su primera hija, que se llama Irene, y ella solicita a unas minas que están en Austria, llamadas Hochimtal. Ahí en esas minas se produce uranio, pero lo que no es uranio lo van acumulando y acumulando y acumulando, y se van volviendo grandes montañas.
Ese mineral, que es óxido de uranio, se llama plechbenda. Entonces ellos le escriben a los dueños de las minas y les dicen que si les pueden donar esa plechbenda. Y le dijeron, sí, sí las regalamos, pero eso sí tienen que pagar todo el transporte desde Austria hasta Francia. Dice que recibieron 10 toneladas, 10, y estaban prácticamente era un galpón, un establo. Ahí trabajaban, con una pobreza inmensa. Dice que se quedaron sin dinero porque aunque les regalaron la plechbenda, tuvieron que traerla. Y entonces esta señora con su marido empiezan a hacer algo de lo más extraordinario, uno de los momentos más extraordinarios de la ciencia. Ella empieza a disolver el mineral con ácidos, porque ella sospecha de que ese mineral no solo tiene uranio, sino que sigue emanando y emanando energía en grandes cantidades. Entonces la pregunta de ella es, ¿debe haber algo más diferente al uranio? Porque esto sigue emanando energía. ¿Y cómo lo podía medir? Con el aparato que tenía su marido para medir la piezoelectricidad. Entonces ahí se descubría que emanaba el mineral grandes cantidades. Tardaron 3 meses en encontrar el primer mineral y se llamó polonio. ¿Por qué? En honor a la tierra que nació, el polonio. Y 10 meses más tarde logra descubrir la joya de la corona. Descubre que ahí tienen el radio. ¿Saben cuánto tardó ella para obtener 100 gramos de radio? ¿Saben cuánto? Tuvo que eliminar 8 toneladas de plechbenda. 8. O sea, esto es un trabajo muy, muy dedicado. Y entonces ella logra aislar el radio. Y el radio tiene una característica. En las noches, cuando ustedes apagan la luz, es tal la energía que emana que la señora se ponía feliz porque brillaba su laboratorio con los radios. ¿Qué les parece? Eso es uno de los momentos más estelares de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Se casan, descubren el polonio y el radio, y en el año 1903, ¿se recuerdan que en 1901 Roentgen ganó el Premio Nobel de Física? En el año de 1903, ellos reciben el Premio Nobel, el 50% para el señor Becquerel, como el pionero que había descubierto que había radioactividad en el uranio. Pero los señores Curie fueron los que continuaron con esa investigación y descubrieron el polonio y el radio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con esto? Que la radioactividad no solo sirve para la química, sino que descubrieron que era excelente para el cáncer. Y la historia cuenta de que los gringos, los científicos gringos, mandaron una carta y les pidieron a los señores Curie que les donaran el procedimiento para obtener radio y polonio. Si ellos lo hubieran patentado, se hubieran hecho millonarios, porque el radio sirvió para matar las células cancerosas. Pero ellos tomaron la decisión de regalarlo. El procedimiento lo regalaron, igual que Roentgen. ¿Se dan cuenta ustedes la clase de persona que es esta señora? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hacen una revista, se llama Le Radium, y después de ganar el premio de física, hay historias fascinantes. Empezamos a vivir ya en el siglo XX los paparazzis. Dice que lo perseguían a los señores Curie, les mandaron cartas pidiéndoles pisto, pidiéndoles dinero, si les podían regalar. Y Pierre Curie era tímido y dijo, ala, pero qué desagradable. Pero ese premio Nobel le permitió a los señores Curie tener su propio laboratorio. Y a Pierre lo nombraron profesor de física titular de la Sorbona. Bueno, entonces él empieza a dar clases en la Sorbona, después del premio Nobel. Pero ocurre una tragedia. En el año 1904 nace la segunda hija, se llama Irene. No, la segunda se llama Eva. Irene era la mayor, había nacido en 1897. Y en el año 1906, Pierre Curie fue atropellado en una calle de París por un carruaje militar que perdió el control todavía con caballos y lo aplastó
murió en el acto. Entonces imagínense, esta señora ya había logrado vencer la pobreza, había logrado vencer la ignorancia, y ahora que empezaba el mundo a sonreírle, se queda viuda. Y entonces ocurre algo. Viene el gobierno de Francia y le dice: mire, en honor a su marido le vamos a dar una pensión como viuda. No, le dijo, yo soy joven, soy inteligente, yo puedo sacar adelante a mis hijos, yo no acepto esa pensión, yo quiero seguir trabajando, le dijo. Entonces ocurrió algo increíble. El gobierno le dio la plaza a ella de profesora titular de física de su esposo Pierre Curie. Entonces, Madame Curie fue la primera mujer en 650 años de existir la Sorbona que fue nombrada profesora titular de una cátedra científica. ¿Qué les parece? Esta señora es pionera en todo, porque pionera en recibir por primera vez una mujer el premio Nobel de Física, pionera al ser la profesora titular de física en la Sorbona. Y ocurre algo interesantísimo. Como todo en el gobierno, ¿qué les parece que no le daban el laboratorio y no se lo daban y no se lo daban? Entonces un día el Instituto de Louis Pasteur, que existe en Francia, el Instituto Louis Pasteur, de otro gran químico, le dice: señora, nosotros le vamos a donar todo el laboratorio, pero renuncie de la Sorbona. Entonces cuando el gobierno ve eso, se asusta y llegan con un pacto. Y entre los dos, entre la Sorbona y el Instituto Louis Pasteur, hacen el laboratorio. Ese laboratorio se llamó el Instituto de Radio, pero hoy su nombre es el Instituto Curie y está ubicado en la Universidad de París, en la Sorbona. Pero una parte de ese instituto sirve para el estudio del cáncer y la radioactividad. Entonces, por fin logró ella su sueño de tener su laboratorio, aunque ya no estaba su esposo a su lado. Bueno, en 1911 ocurre otro milagro. Es otro milagro. Les voy a contar por qué. Fíjense que hay algo que habla mal de los científicos franceses, porque cuando Pierre gana el premio Nobel de Física, lo nombran como miembro de la Academia de Ciencias de Francia, pero son varones. ¿Y qué creen? Rechazaron el nombramiento de Madame Curie. La acusaron de varias cosas. La primera, de ser judía, de ser extranjera, pero la verdad es porque era mujer. Entonces, la señora María Sklodowska de Curie no logró ser miembro de la Academia Científica Francesa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué dolor y qué tristeza. Y a mí me duele cuando escucho esto, pero no todo es Francia, ¿va? No todo es Francia. ¿Qué les parece que en el año 1911 la Academia Sueca se da cuenta que el trabajo que ha hecho Madame Curie en química, como es la separación de 8 toneladas de mineral hasta convertirlo en 1 gramo de radio, ¿saben cuánto costaba ese gramo de radio? Más de $1 millón. ¿Qué les parece de esa época? Era un dineral. Entonces le dan el premio Nobel de Química. Entonces esta señora ahora resulta que es la primera persona que gana 2 premios Nobel de ciencia. Pero ese premio ya lo recibió solo ella, ya había muerto su esposo. Entonces viene y ocurre lo siguiente: se funda el Instituto de Radio. El primero está en París, ahí le vamos a ver las fotos, pero ella nunca se olvidó de su tierra. Y entonces ella empieza a solicitar dinero. Ella viaja 2 veces a los Estados Unidos. En el primer viaje le regalaron a ella 1 gramo de radio, los científicos gringos. Ese gramo de radio ella lo donó a Varsovia. En el segundo viaje le regalaron $53,000 y ella terminó de crear su instituto en Polonia, que ahora se llama el Instituto Curie.
Entonces, la Academia de Ciencias jamás le dio el pase a Madame Curie, a pesar de haber ganado 2 premios Nobel. La historia cuenta de que en el primer premio Nobel ellos no pudieron ir a dar la conferencia en Estocolmo. Fueron un mes después. Y la historia cuenta que ella era pobre y que compró su vestido negro para la ocasión. Por eso le decían de apodo la dama de negro. Cuando en 1911 ella recibe el segundo premio Nobel, ¿saben con qué iba vestida? Con su vestido negro, con ese mismo vestido. O sea, no era muy coqueta. Pero entonces ella se vuelve lo que hoy llamo una celebrity en el mundo de la ciencia. Ella empieza a ser invitada, ella empieza a recibir doctorados honoris causa, y entonces estos países le otorgan ese reconocimiento. Holanda, Rusia, la Rusia zarista, la República Checa, Alemania, Suecia, Estados Unidos, todos la nombran a ella miembro de la Academia de Ciencias. Y en Francia, los doctores, los médicos, también la nombran parte de la Academia Médica por su descubrimiento con el radio. ¿Qué les parece hasta dónde vamos? Interesante. Entonces esta mujer pues no se hace rica, ella decide donar el proceso para obtener radio a nivel mundial y entonces ella se dedica a dar sus clases en la Sorbona. Estas dos son sus 2 preciosas hijas. Esta muchachita se vuelve casi que el clon de su mamá. Al final se gradúa también, ella es física y es química, y sigue y continúa las investigaciones de su mamá. Eran muy unidas, pero el libro que yo leí lo escribió esta nenita. Esta nenita casi que fue hija póstuma. Nació en el año 1904 y su papá murió en el año 1906, no conoció a su papá. Ella era periodista y concertista de piano, igual que la abuelita. Entonces ella también era pianista. Lo que descubrí fue cosas muy interesantes. Ella escribió una biografía de su mamá, donde hay cantidad de fotos, de cartas y de documentos familiares. Fue mi primer libro que yo leí de Madame Curie. Yo tenía 18 años y me enamoré de la señora, me enamoré. Entonces se los recomiendo, es un excelente libro y que se convirtió hasta en bestseller. Ella lo publicó 4 años después de que su mamá había fallecido. Pero esta nenita linda fue al revés de su familia. Murió de 103 años de edad. Hace poco, en el año 2007 se murió. ¿Qué les parece? Entonces, viene y ocurre lo siguiente. Lo que empezó en la guardia, en el establo, se convirtió en el Instituto Curie. Este fue el primer premio Nobel donde ellos lo recibieron como esposos. Todavía existe. ¿Y qué pasó con esos minerales regalados? Nadie me ha preguntado. Fueron considerados patrimonio nacional y la República Checa y Austria no volvieron a regalar nada. ¿Saben qué fue el último regalo que hicieron? Regalar 10 toneladas de la Plechbenda a la señora Curie por cariño, pero de ahí fueron considerados patrimonio nacional. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque la radioactividad es un gran negocio. Y yo no sé si ustedes saben que Guatemala tiene en el Ministerio de Energía y Minas un departamento de radioactividad y se estudia y se va a trabajar sobre eso. Bueno, ahí está el Instituto Curie. Pero ocurre algo. ¿Se recuerdan de los paparazzis? De que ella era una celebridad. Bueno, pues había un señor, su nombre era Paul Langevin. Él había sido alumno de Pierre. Estaba casado, tenía a su esposa, sus hijos, pero se estaba divorciando y tenía mala relación con la mujer. Entonces la historia cuenta de que se enamoró de Madame Curie y se volvió un escándalo. Tomaron fotografías, las publicaron, la humillaron. La esposa de Langevin, todavía era esposa, le dijo que era una mujer horrible, espantosa. Entonces esto fue una mancha para su excelente currículum.
Ella, a raíz de esa vergüenza, nunca más se volvió a enamorar y murió completamente viuda. Pero yo tengo que mencionar esto porque no hay privacidad. Prácticamente les tomaron fotos juntos, tomando una tacita de café, hasta buscaron el apartamento donde se reunían. Miren, morbosos, morbosos, todo lo que es la famosa periodismo amarillista o periodismo del corazón. Entonces, digamos que después de la muerte de Pierre Curie, fue, digamos, su único novio, pero al final él se separa de su esposa, se divorcia. Ahí les voy a contar qué pasa después. Paul Langevin fue un gran científico, muy destacado, y él sí entró en la Academia de Ciencias. Él sí entró. Bueno, de 1914 a 1918 se lleva la Primera Guerra Mundial. Madame Curie patrocina de su dinero un montón de ambulancias y ellos andan en el frente de guerra. Dice que contrató a 200 mujeres y fueron las primeras 200 radiólogas en Francia para que pudieran pasarle a los heridos dónde estaban las balas, las esquirlas. Entonces, durante 4 años, Madame Curie y su hija Irene estuvieron promocionando los rayos X. ¿Saben cómo les llamaban a las ambulancias? Las Petit Curie, las pequeñas Curie. Entonces lo hicieron de su corazón y ellos promocionaron muchísimo los rayos X en los hospitales, en las tiendas de campaña para salvar a los heridos de guerra. Aquí les conté yo de que en los viajes de Estados Unidos ella prácticamente financia el Instituto Curie, y la directora de ese instituto, ¿quién es? La hermana que era médico. Muy bien, la hermana que fue médico, ¿se recuerdan del pacto? Pero los últimos 10 años de Madame Curie fueron malos en salud. Tuvo 4 operaciones de cataratas, se cree que también provocado por la radiación, y muere prácticamente enferma, casi de leucemia, ¿verdad? Entonces, quien toma la batuta es esta gente, es su hija Irene, que es otra gran científica, con este hombre, que también había sido alumno de ellos. Él se llamaba Frédéric Joliot. Y entonces ellos continúan las investigaciones en el Instituto Curie, y en el año de 1932-33 descubren algo fantástico. Es lo que se llama la radioactividad artificial. Los esposos Joliot-Curie habían logrado bombardear átomos y crear nuevos elementos que emitían radioactividad. Es lo que se llama la radioactividad artificial. A partir de esa radioactividad ya es muy fácil crear bombas, muy fácil. Pero ellos, entonces, cuando le cuentan a la señora Curie de que lograron esa investigación, dice que Madame Curie, emocionada, viejita y todo, sacó su contador y podía ver ella verificaba los experimentos de su hija. Entonces ella muere en el año 34 y hay nuevos científicos, y uno de esos nuevos científicos es su propia hija y su yerno, Irene y Federico Joliot. Ellos crearon unos nuevos elementos radioactivos y estudiaron las reacciones en cadena, que es lo que hace que exista la fisión nuclear, lo que es la bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa en el año 35? Que la familia Curie recibe otro premio Nobel. Entonces, esa familia, no hay en la historia de la humanidad ninguna familia que haya recibido tres premios Nobel. Todo parecería perfecto, pero ¿qué sucedió en el año 56? ¿Saben qué pasó en el año 56? Murió Irene de leucemia, provocado por las radiaciones. Y su esposo murió 1 año y medio después, en el 58. Él descubrió que los cuadernos y todas las investigaciones que había hecho Pierre Curie y Madame Curie eran tremendamente radioactivos. Saben que ustedes hoy van al Instituto Curie y hay un área del museo. Pues donde está el cuaderno de Madame Curie no se puede tocar porque es tremendamente radioactivo. Saben ustedes que la radioactividad quema las manos. Saben que ni siquiera se puede tocar el cuaderno de cocina de la señora Curie porque también tiene radiación. Entonces la radiación mató a esta familia. Después de Madame Curie
vienen estos grandes científicos: Ernest Rutherford, neozelandés; James Chadwick, inglés; Wolfgang Pauli, austriaco; y Enrico Fermi, italiano. Todos desarrollaron el modelo atómico, la química nuclear. ¿Y por qué? Porque descubrieron que la química y la física se unen en el núcleo del átomo. Y estos hombres, descubrieron el núcleo del átomo, el neutrón, el principio de incertidumbre y las reacciones en cadena. ¿Qué les parece que estos hombres, especialmente Enrico Fermi, se tuvo que huir de Europa? ¿Por qué se tuvo que huir de Europa? Porque eran judíos. Enrico Fermi era judío, igual que su esposa. Y entonces Mussolini quería atraparlo. La historia cuenta de que era un genio tan grande, que decía que en Roma habían dos santidades: el Papa y la santidad en física, Enrico Fermi. Pues este hombre se va a Estados Unidos. Y con este señor también judío, Roberto Oppenheimer, ellos crean el proyecto Manhattan. Ese proyecto fue solicitado por Albert Einstein y le dijo a Albert Einstein, al señor Franklin Delano Roosevelt, que apoyara el proyecto porque esa tecnología podía caer en manos de los nazis y utilizar las bombas. Entonces ellos metieron más o menos $5,000 millones de esa época y crearon en Los Álamos, Nuevo México, el proyecto para diseñar la primera bomba nuclear, que se llama la fisión del uranio. ¿Cómo lo hacen? Muy simple. Ese mineral que ustedes se recuerdan que emitía energía, lo bombardean con neutrones, revientan el átomo y lo sigue rompiendo más y más. Eso es una reacción en cadena. Einstein descubrió de que 1 kilo de materia fue lo que se convirtió en energía en Hiroshima y fue lo que destrozó a esas dos ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Que la energía nuclear también ha servido para destrucción masiva. No solo ha sido para el cáncer o para generar energía, sino que también el ser humano puede matarse utilizando este tipo de física. Y resulta que en el año 46 los químicos descubrieron un nuevo elemento y le pusieron en honor a los Curie el curio. Ese es su símbolo, CM. ¿De acuerdo? En el año 1946, 3 minerales radioactivos tienen el nombre de Madame Curie: la curita, la eslocodisca y la crupoclodisca. Estos 3 minerales fueron nombrados en honor a ella. Bueno, aquí está con sus hijas. Hay un excelente libro, yo se los recomiendo, donde están las cartas de Madame Curie con su hija Irene. Muy buen libro. En el año 74 se fundó una universidad que lleva el nombre de Pierre y Marie Curie en París, Francia. El 20 de abril de 1995 había un presidente socialista, se llamaba François Mitterrand. Ese señor hizo un decreto donde los restos mortales de Pierre y de Marie Curie fueron sepultados en el Panteón, el mausoleo donde están los grandes hombres de la patria. Marie Curie fue la primera mujer en ser sepultada. ¿Qué les parece? Y me van a decir, ¿y ahí hay famosos? Sí. ¿Saben quién fue sepultado hasta el año 2002? Es famoso. Y fue hasta el 2002 que lo sepultaron ahí. El escritor Alejandro Dumas, el creador del Conde de Montecristo y los 3 mosqueteros. Pues ahí están sepultados ellos en el altar de la patria. Y en el año 2007 la estación de metro se llamó Los Esposos Curie en París. En el año 2009 hay una encuesta donde Madame Curie ganó por más del 50% a nivel mundial, considerada como la mujer científica más inspiradora de la historia. ¿Y qué pasó en el año 2011?
¿Se recuerdan que en el año 1911 Madame Curie ganó el premio Nobel? Entonces, en el año 2011, la UNESCO nombró el año 2011 como el año de la química. Y el año de Madame Curie fue declarado por Polonia y Francia. 100 años después, entonces se recordaron de ella, y el año internacional de la química fue el año 2011 en honor a esta señora. Bueno, aquí hay películas, la más famosa es esta, fue hecha apenas unos 10, 12 años después de que ella falleció. Tuvo 7 nominaciones, no ganó ningún Oscar. Está muy bien escrita, pero no mencionaron el escándalo con el famoso profesor Paul Langevin, no lo mencionan. Pero ahora sí, en esta película del 2016 es la historia de Madame Curie que se enamora después de que ha fallecido su esposo, ¿verdad? Y hay una que va a salir el próximo año, se llama Radioactivo, en el año 2020. ¿De acuerdo? Cosas importantes de la bibliografía. No me lo van a creer, pero ella escribió unas notas autobiográficas muy, muy interesantes. A mí, ¿saben qué me conmovió? Cuando ella se despide de su esposo. Cuando ella se despide, abraza la caja y el cadáver de él. Ella menciona y le dice que lo único que le queda es su trabajo, que en honor a él va a continuar trabajando. Preciosa la historia. Luego, aquí está en francés, la historia de Marie Curie y de Irene Curie. Son sus cartas, desde el año 1905 hasta 1934. Hay una historia fascinante de Irene Curie, porque la historia cuenta de que el papá de Pierre Curie, el doctor, enviudó. Y entonces ellos adoptaron al abuelito. Y el abuelito se volvió como el papá de Irene. Y le ayudaba en sus estudios, le leía libros, le contaba cuentos, le hacía cartas. Es lo maravilloso de tener un abuelito al lado, ¿me entiende? Entonces Irene siempre dijo, mi abuelo fue como un padre. Y muchas de las cosas que yo tengo de pensamiento es por él, pero mi mamá me enseñó el gran amor por la ciencia, ¿verdad? Luego, este libro, recomendable, yo les conté que fue un bestseller, fue el primer libro que yo leí cuando tenía 18 años. Se llama La vida heroica de Madame Curie, descubridora del radio, escrito por su propia hija. Tiene historias fascinantes, bellas. Luego, un pequeño libro que hizo ella, Mamer, de Irene Curie. Y les puse porque mucha gente no sabe que el famoso escritor argentino Ernesto Sábato era físico, brillante, y que obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Curie, y que estando ahí, ¿qué les parece que Ernesto Sábato le entró una crisis existencial y abandonó para siempre la carrera de física? Y escribió 2 libros, uno se llama Hombres y engranajes y Heterodoxia, donde él critica a la ciencia. A partir de 1950, Ernesto Sábato se dedica por completo a la literatura y es uno de los más grandes escritores que dio Argentina. Yo les recomiendo que, aparte de este libro, que es muy bueno, un pequeño libro, son como 150 páginas, 200 páginas, les recomendaría que lean un libro que se llama Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Es de lo mejor. Entonces, solo se los dejo como curiosidad para que sepan que nuestro querido amigo Ernesto Sábato estuvo en el Instituto Curie estudiando y haciendo su doctorado, ¿verdad? Les dejo aquí esta frase: nuestra sociedad, en la que reina el urgente deseo de riquezas y lujos, no entiende el valor de la ciencia, no se da cuenta que la ciencia es una de las partes más preciosas del patrimonio moral, ni ha asumido de modo suficiente el hecho de que la ciencia está en la base de todo progreso que aligera la carga de la vida y disminuye el sufrimiento.